¿Cómo están, queridos amigos, querida comunidad? Continuamos aquí con nuestra biblioteca, con nuestro programa de desarrollo personal y cada vez estamos invitando personas y esta vez hemos invitado a nuestro amigo Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Catalina. Bien, pues encantado de volver a estar aquí contigo. Ahí está. Pues sí, esta vez hemos invitado a Fernando porque os queremos compartir y os queremos hablar sobre todo aquello que es ese paso anterior a un despertar, como se dice, ¿no? Un despertar. ¿Cómo es cuando todavía no comprendes todo aquello que muchas veces estamos contando aquí, ¿no? Que yo por lo menos sí que he estado y muchas veces vuelvo, ¿no? A este programa o a, a estas experiencias y así que para todas aquellas personas que quizás todavía tienen miedo de hacer ese paso, no sé si han empezado esa supuesta noche del alma, bueno, lo vamos a desarrollar aquí todo esto con nuestro amigo Fernando. Y bueno, si os gusta todo lo que estamos compartiendo aquí, pues os invito a que os suscribáis, que compartís y que dejáis comentarios. Y para todas las personas, os queremos decir que Fernando tiene un libro gratuito. Siempre lo dejamos debajo de todos los videos con Fernando. Ujú. Para todas aquellas personas que quieren adquirir ese libro, es La conciencia del ser, Fernando, La ¿no? conciencia del ser. Sí, es un libro de autoayuda para poder, pues esas personas que están en la búsqueda, ¿no? de ese sentir interno, pues es un libro que le puede ayudar a dirigir un poco más el camino hacia adentro en lugar de ir hacia afuera, ¿no? Precisamente sobre lo que vamos a hablar hoy aquí, pues ese libro es muy pequeño, ¿vale? Pero muy profundo. Yo, bueno, si queréis, pues podéis comenzarlo a leer, que seguramente, aparte de este programa que vamos a hacer hoy, más el libro os puede aportar algo. Ujú. Y si queréis, luego nos dejáis algún comentario. Además, os voy a dejar un enlace de Telegram que ahí somos varias personas, organizado por Fernando, y en ese grupo, pues de vez en cuando nos estamos reuniendo para compartir cada uno Así es, desde el ser. Así que así es. dejamos todos estos enlaces, la del Telegram, que es también gratuito, y el libro, Ujú. que también es gratuito. Y bueno, Fernando, vamos a ver cómo era ese periodo cuando todavía no has llegado a este despertar. ¿Cómo era Fernando? ¿Qué sucedía? ¿Cómo observaba las cosas desde cuando todavía no tenía esta comprensión que yo creo que hoy ya más o menos, o sea, que la tienes, ¿no? De quién Ujú. eres, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo era años y años atrás? Bueno, años y años. La verdad es que es compleja, ¿no? La pregunta, porque, bueno, pues es como el camino de todos, ¿no? En un sub y baja, en un cáete, vuelve a levantarte, en un tropiézate, en un constante aprendizaje, ¿no? Yo, como te he comentado, como hemos comentado en algunos programas, yo soy una persona que me he estado observando, llevo observándome hace muchos años, pues prácticamente de toda la vida. Eso siempre se hace desde un lado muy personal, muy tuyo, muy contigo, donde cuando ves situaciones, ¿no? Pueden ser creadas por ti, conscientes o inconscientes, ¿vale? O puedes que las estés viendo fuera y tú te puedas ver dentro de esa situación. Tratas de observar y tratas de ver las cosas desde un lado menos violento, desde un lado menos
juzgado o culpado, ¿no? Entonces, yo siempre trataba de tener muy claro varias cosas. Primero, no juzgarme y no juzgar a quien está frente a mí, porque yo me hablaba y me decía, ¿quién eres tú, no? Para juzgar a nadie y quién eres tú para juzgarte a ti, ¿no? Si estás aprendiendo. Entonces, observa qué es aquello que requieres aprender de lo que está pasando. Y bueno, pues era una persona muy normal, entre comillas, ¿no? Porque pues, tenía estas cosas y luego me di cuenta de que no todo el mundo pues hace ese tipo de observaciones, ¿no? Y bueno, hasta que llegó el momento, yo tuve, no sé si de llamarle esa noche del alma, pero tuve muchos momentos de discernimiento en esa observación, ¿no? De mi situación, de mi vida, de mi estado eh, de conciencia, etcétera, etcétera, porque yo tuve también experiencias, bueno, pues experiencias ovni, ¿no? Que pude ver, que pude observar, que pude sentir. Y, y aunque nunca he estado dentro de nada de eso, ¿vale? Pero sí las he podido ver, pues, demasiado cerca. Entonces, a nivel de conciencia, sí he estado siempre muy abierto a que siempre hay algo más allá. Además, tenía una sensación muy extraña desde que era muy pequeño dentro, que yo provenía de más allá de las estrellas. Luego me he dado cuenta que muchos de nosotros tienen esas sensaciones, ¿no? Es como que tú mismo te estás diciendo todas aquellas cositas que requieres para ese camino de tu despertar, ¿no? Donde te estás poniendo pues esos trocitos de pan, esas semillitas que te vayan orientándote en esa búsqueda, ¿no? Que al final pues matiza en una plenitud de reconocimiento, ¿no? Y ese ha sido un poco mi camino. Pero tú has sido consciente de quién eres y cuando te digo de quién eres, de lo que tú ahora mismo, En profundidad. sí, No, yo no era consciente de quién. Yo era una persona normal y corriente, lo que pasa que trataba de, de ser una persona consciente con con aquello que yo sentía dentro. En aquel entonces yo no sabía quién era, ni qué era, ni nada de lo que yo ahora mismo sé. Pero sí tenía esa cosita dentro de buscar siempre el ser buena persona, el hacer las cosas desde la conciencia en la cual yo observaba, ¿vale? Porque cada uno observa las cosas pues como quiere. Y entonces ahí, bueno, pues entran muchos factores. Yo trataba de no engañarme, de no mentirme, porque al final quien se miente eres tú mismo. Entonces, todas aquellas mentiras que piensas que estás diciendo fuera, te las estás diciendo tú a ti mismo. Entonces eres muy incoherente contigo. Y yo trataba de ver y observar todas esas cosas en este camino, ¿no? Pues para cada vez estar más, más limpio, por definirlo de alguna forma, por no decir pulcro o no decir en plenitud de, ¿vale? Sino un poco más limpio en creencias, en apegos, en todo aquello que te limita, porque al final todo esto te limita de tal forma que no llegas a ti, porque eres tú mismo sin darte cuenta quien te estás limitando y te limitas aquí. Esto es lo claro. único que nos limita, que es aquella que te hace creer, que te hace pensar y que te hace sentir pues que eres de una forma de ser, que te comportas así, 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 que está bien porque es tu personalidad, etcétera, etcétera. Y que aquello que haces lo haces bien porque pues el otro se lo merecía o la otra se lo merecía. Y todas esas cositas son las que te van ayudando en ese camino que decides, porque esto es decisión individual, de hacer contigo, ¿no? Y yo lo decidí hace muchos años.
Lo que ocurre que yo me encontré con algo que yo no esperaba, porque mi búsqueda nunca fue en la cual luego me topé, ¿vale? Mi búsqueda fue el aperturarme a mí mismo en consciencia para cada vez ser mejor persona. Sí, y yo recuerdo que, bueno, a mí a veces me sucedían cosas en varios sitios, que sea familiar, que sea trabajo, pero una vez recibí una pregunta y me dice alguien, ¿tú de todo lo que ha sucedido tienes la conciencia tranquila? Sin más. Y yo, lo que tú estás contando aquí, yo siempre buscaba acostarme por la noche realmente, que es cuando tú ya no desconectas, pero ya sientas el día un poco. Cuando tú te sientas a la cama, es como yo lo hago, es Ujú. como que repasas un poco el día, ¿no? De lo sucedido. Y siempre me gusta, digamos, acostarme con esta conciencia tranquila, o sea, sin hacer daño a nadie. Y cuando esa persona me preguntó, yo le he dicho, sí, la verdad que sí, porque es lo que, o sea, y lo que yo quiero decir con eso es que cuando tú haces, interactúas con varias personas y tú lo haces desde ese lugar de conciencia, que quieres dar lo mejor a pesar de que la otra persona o el exterior reciben de otra forma y quizás te quiere involucrar, que te sientas mal o que le has hecho mal o que más o menos, pero tú cuando, yo me recuerdo que siempre, yo no he estado siempre con esta conciencia de hoy y con esta, pero siempre he tenido en mí que he querido dar lo mejor de mí, pero si la otra persona no lo percibía de esta manera, pues yo no podía hacer más. Y es más lo que tú has contado, es Claro, algo. es que entra un tema. Tú puedes poner la mejor intención para poder hacer o decir aquello que quieres decir o hacer, pero a veces también te equivocas, incluso con esa intención tan increíble que pones de tratar de hacerlo bien. Aquí lo importante no es si te equivocas, sino darte cuenta en qué aprendes, porque te vas a equivocar muchas veces, pero el tema es querer observar para aprender de las equivocaciones. ¿Yo dormía con mi conciencia tranquila? Sí, la mayor parte del tiempo. Porque yo lo que hacía, yo no esperaba a la noche para ver o exponerme el qué ocurre o no ocurre. Yo lo discernía en el momento en el que ocurría, ¿vale? Porque ya estaba acostumbrado a discernir desde hacía muchísimos años, pues todo aquello que ocurría dentro y fuera de mí. Entonces, llegó un momento que se hace ya como una rutina. Es como el observar. Eh, Uno cuando empieza en este camino de observación, después de no hacerlo nunca, o al menos no hacerlo desde esa conciencia, uno se da cuenta que esto no es tan sencillo, que requieres enseñarte, mostrarte, acompañarte, tenerte paciencia, amor, etcétera, etcétera, para entrar en esa eh, facilidad de observación del todo aquello que tú eres, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tenía esa facilidad. Y bueno, pues yo discernía lo que ocurriese en ese momento. En ese momento, o momentos, instantes después, pero no horas después, porque yo no llevaba los problemas tanto tiempo cargando conmigo. ¿Por qué? Pues porque yo me daba cuenta que no eran problemas, eran situaciones. Yo dejé de creer que eran problemas hace muchísimos años. Son situaciones que se exponen, a veces las expones tú, otras veces las expone alguien para que las veas. Y entonces las se exponen delante de ti para que puedas verlas, aprender, etcétera, etcétera. Y yo he tenido situaciones pues muy variadas, donde me he dado cuenta de mis errores, me he dado cuenta de mis aprendizajes
me he dado cuenta de los errores de quien está enfrente a mí, pero de esa misma forma también me he dado cuenta que no soy quien para juzgar, ni para culpar, ni para discernir por el otro. Yo solamente soy responsable de mí. de ti. Y en esa responsabilidad de mí, lo que yo pretendo es llegar a ser esa impecabilidad en mí conmigo, en pensamientos, en acciones, etcétera, etcétera. Porque esa impecabilidad es aquella que te va a llevar a plasmar 100% el ser pleno y esa divinidad que tú eres aquí. Solamente esa impecabilidad. El resto, sí, lo vas a poder tener, vas a poder tener esa conexión a un porcentaje elevado, pero esa impecabilidad lo que va a hacer es que tú seas el ser pleno aquí. ¿Me explico? Porque se puede, ya lo han demostrado otros. Entonces simplemente es tener ese camino contigo, ese amor contigo y ya, es, no hay tiempos. Sí, Fernando, pero mira, tú en muchas entrevistas nos has contado que tú desde pequeño siempre has estado en esta observación de uno mismo, Ujú, siempre lo has practicado, entonces por eso ahora mismo te resulta muy fácil o te resulta muy cómodo y como si fuera todo integrado, o sea, de hecho lo es integrado. Pero para aquellas personas que todavía no entienden de esa observación, a pesar de que es muy sencillo, simplemente es en cada momento, obsérvate. O sea, lo que dices, lo que haces, lo que sientes, lo que ves, cómo lo percibes. Pero claro, para aquellas personas que todavía, pues no sé si han empezado ese camino de despertar, pues quizás más adelante hablamos de exactamente qué es el paso de despertar, porque despertar totalidad, eso es muy grande para hablar del sí. despertar. Pero para aquellas personas que todavía no entienden qué quiere hacer o cómo escucharse a sí mismos, por ejemplo, o cómo Ujú, observarse, tú lo has dicho muchas veces, pero quizás no repetimos, pero es esencial para muchas personas, yo creo, repetir ujú, esta información, cómo escucharse. sí. Sí, Mira, es que coincide que ayer, bueno, pues tuve una charla plena conmigo, con todo aquello que yo soy, mostrándome. Ya aprovecho pues para decirlo contigo. Te voy a dar un taller, ¿vale? Va a ser un taller gratuito. Ah, yo voy a poner un enlace, ¿vale? Para donaciones, para aquellas personas que quieran llegar a donar algo, o lo que sea. No es obligatorio, simplemente es como lo vi ayer, ¿no? Lo vi muy, muy esquematizado, el cómo hacer ese taller de observación. Porque además la observación es el camino para llegar a ese reencuentro con la divinidad que eres. No hay otro. Es decir, no, no vas a llegar y te van a hacer así y vas a despertar y... No, el único camino que hay para poder reconocerte es el aprender a observarte, a saber qué eres, qué no eres, cómo eres. No, es que no hay más. Es decir, para poder sacar todo aquello que tú eres, requieres verlo y empezar tú a formarte. Entonces, lo primero que veo es que uno requiere preguntarse algo muy concreto. La primera pregunta, sencilla. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Porque uno no sabe todo aquello que es hasta que realmente te empiezan a ocurrir una serie de cosas. Uno se puede imaginar porque lo escuchó, porque lo ha visto, porque le han dicho. Sí, pero cuando empiezan a pasarte una serie de cosas, te das cuenta todo aquello que realmente eres. ¿Ok? Pero hay algo muy grande, la energía más importante, más fuerte y grande que existe desde la creación, es la intención. Esa intencionabilidad que tú pongas contigo desde el minuto uno es el que va a marcar tu camino. Entonces, esa pregunta es la más importante que te vas a hacer a partir de hoy.
en el que estás viendo el vídeo. ¿Qué quiero ser y cómo quiero ser conmigo? Porque esto no tiene que ver con nadie, conmigo. ¿Qué tanto me quiero engañar? ¿Qué tanto me quiero mostrar? ¿Qué tanto me quiero ayudar? ¿Qué tanto me quiero compartir? ¿Qué tanto me quiero amar? Etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ahí van a empezar a pasar una serie de sucesos contigo desde esa observación, desde la intención que ya pusiste de cómo quieres ser contigo. Es que yo quiero ser la divinidad que soy, el amor y la luz que tanto se habla. Entonces vas a prestar atención de realmente ser eso. Entonces vas a mirar tus pensamientos cuando tengas pensamientos negativos o más densos o malos, como se definen aquí, entre bueno, malo, bonito, feo, etcétera, etcétera. Porque todo eso, todo, esos son detallitos que te llevan a ti. Porque tú sabes qué pensamientos son los correctos o incorrectos en el mundo en el que vives. Para contigo, tú sabes lo que está bien y lo que está mal, cómo comportarte o cómo no, qué decir o qué no, cómo hacer o cómo no. Lo sabemos todo. Entonces, esa observación de esos detalles van a hacer un suma y sigue contigo. Y entonces, a partir de esa pregunta que uno se hace, de esa decisión que toma uno con uno mismo, empieza realmente el camino de el yo soy. Porque, ¿dónde sale ese yo soy? Desde el momento en el que tú dices, yo soy amor, yo soy luz. Entonces, muéstratelo. Si vas a recorrer ese camino, vas a tener que mostrarte todo eso que eres, donde van a aparecer todas aquellas cosas que piensas que no eres, como pueden ser eh, la ira, el enojo, el orgullo, el ego, todo aquello que ya sabemos que no nos gusta aceptar de nosotros. Pero todo eso también lo eres. Pero aquí viene el juego tan hermoso que hay en este camino del reencuentro. Porque todo eso que piensas que no eres, que también eres, lo que te está mostrando, así con las manos abiertas, es lo que eres realmente. Porque cuando tú sientes esa ira por cualquier situación, sientes un dolor y una situación, o mejor dicho, unas sensaciones aquí en el pecho, en el estómago, que no puedes con ello, ¿vale? ¿Por qué no puedes con ello? Porque no vibra como tú, no tiene esa frecuencia que eres tú. Tú tienes una frecuencia increíblemente elevada, aunque no lo recuerdes, pero lo eres. Solo presta atención a un detalle. ¿Cómo te sientes en un estado tranquilo, normal, donde estás a gusto, cómodo, feliz, radiante y en calma? ¿Cómo te sientes cuando ocurren estos eventos? Enfadado, triste, enojado, con ira, con orgullo, con todo aquello que sabemos que hemos tachado como malo o negativo. Porque aquí no hay nada malo ni negativo, son aprendizajes. Entonces, cuando empiezas a ver todas esas cosas después de esa pregunta que te haces, vas a empezar a prestar atención a tus pensamientos. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me estoy dejando llevar por los impulsos? ¿Por qué estoy sintiendo esto hacia esta persona? ¿Por qué me tengo que dejar yo que lo que está ocurriendo fuera me afecte? Y todas y cada una de esas pequeñas preguntitas que empiezan a surgir te van llevando a ese redescubrimiento contigo. Porque después de esas preguntas viene, yo no soy esto, yo no soy ira, yo no quiero ser eso, yo esto no lo quiero ser, yo no quiero ser orgullo ni el ego, ni quiero ser envidioso ni egoísta, no, yo no quiero ser nada de eso. Y entonces te lo vas a empezar a hablar y siempre háblalo en voz alta, porque la única forma de escucharte es cuando te hablas, no cuando lo piensas.
Porque cuando lo piensas no te escuchas, solo lo estás pensando. Entonces, después de la pregunta, háblate todo el tiempo que puedas para poder escuchar todo aquello que requieres. Y entonces empiezas a caminar contigo. Ten paciencia, ámate, muéstrate, acompáñate. Pero es un camino de vivir el camino, no de querer llegar a la meta, ¿vale? No penséis en querer llegar a la meta, ya quiero hacer así y ya, Ya se quiero ha terminado. iluminarme. Claro, porque entonces os vais a perder algo que es increíble, ese camino, el que os lleva a vosotros, el que os va mostrando aquello que sois, el que os va llenando de todo ese amor y esa luz que son. Qué bueno. Entonces, Fernando, ¿has pensado en organizar un taller Sí, con esta observación en sí, va a uno ser mismo, online. online, con esta observación en uno mismo, ya que tú lo has hecho desde siempre, con lo cual eres la persona indicada, ¿no? En compartir esta información y para que cada persona que quiere aplicarlo en su vida vean los cambios, ¿no? ¿Qué Ujú, sucede cuando tú aplicas, ¿no? Esta observación en ti en cada momento del día y que eso yo creo que eso es hasta el final de la vida. Es igual que yo digo que ya una vez que has comenzado ese viaje, yo creo que sigue y sigue y sigue. Y como tú has dicho, no se llega ahí a, ya tengo el resultado final, ¿no? no, el mostrarse, el acompañarse, el disfrutarse. Lo que ocurre es que luego lo haces de una forma muy distinta a como lo están haciendo hasta ahora. Luego lo haces en plena conciencia de todo aquello que eres. Y la diferencia es abismal. Ya no ves el mundo en esa dualidad. Yo tengo un vídeo que hablo de ello. Ya lo ves en la singularidad que tú eres. Porque esto es singularidad. La dualidad la creamos nosotros en nuestras mentes. Y entonces jugamos con esa dualidad desde el desconocimiento. Cuando tienes ese desconocimiento de todo aquello que eres, vives en la dualidad que te han dicho que vives. Porque hasta el día de hoy están viviendo en algo que les han dicho que son. Y ya. Y sobre eso han caminado hasta el día de hoy. Cuando empiezan a caminar con ellos, solo el hacer el simple ejercicio de hablarse para mostrarse, van a notar el cambio. Porque van a hablarse y decirse cosas que no se las dirían mentalmente, ni de las formas que se lo haría uno mentalmente. Entonces, ya que has mencionado la dualidad, y además en algún vídeo tuve también lo he escuchado, eso bueno, nos han hecho ver, hemos escuchado, hemos leído sobre todo esto, ¿no? Lo que es la dualidad, ¿no? Y ¿por qué nos han hecho ver, que veamos eso, que creamos todo esto, cuando tú también lo estás mencionando, ¿no? Esta singularidad, que no hay dualidad, no hay... ¿Por qué crees tú que se nos han dado a creer, para decirlo así, y lo hemos Por cogido algo muy así? sencillo, Catalina. Mira, cuando se crea la duda, ¿vale? Sí. Ya creas el miedo, la incertidumbre y creas una serie de emociones densas que te bloquean a ti mismo. Entonces, ese es el primer paso para que tú no encuentres aquello que eres. Porque vas a dudar con tus creencias, aquellas que te has ido forjando después de generar toda esta dualidad, ¿vale? Son las que te están impidiendo, desde esa duda y ese miedo, creer con esa certeza que eres el ser divino que eres. Entonces, si no lo crees, no lo creas.
porque esto es contigo. Esto no tiene que ver nada de que alguien llegue y te haga, oye, no, Catalina, es que fija, cree en mí, ¿vale? Cree en mí, igual que crees en Dios este que nunca han visto y creen como locos, cree en mí, que yo sé lo que te digo, que lo he visto y tal y que cual, y venga, ¿sabes qué? A partir de ahora eres una banana y, y además bailas y saltas que no veas, muy bonito, pero no te preocupes que eres una banana muy hermosa, ¿vale? Y entonces tú vas por la calle pensando que eres una banana, que es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo es que se sienten perros, caballos, yeguas, idiotas y todo esto, ¿vale? Es esto, es decir, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque desde esa dualidad te quitan la personalidad del ser que eres. Y Vale, entonces juegan para que pienses que eres aquello que en un momento dado se te ocurra, lo que quieras, y ya. vale, para que tú no sepas quién eres. Así es. Así de fácil. De hecho, si te das cuenta, todo está creado para que tú no solamente no sepas, sino que ni siquiera te puedas dedicar un ratito a ver qué es eso que sientes aquí dentro, porque eso se siente, muchas veces lo sentimos a lo largo de nuestra vida, y que hay algo aquí como que, no sé, como que extraño, ¿no? Como que me está llamando, como que siento, siento que tengo que hacer algo, pero no sé qué es. Porque ese llamado lo tienen casi todos, en un momento u otro. Cada uno lo tiene pues para que el camino que eligió. Lo que ocurre que dentro de toda esta inmensa, ¿cómo definirlo? Es que definirlo es entrar en su juego. Toda esta incertidumbre que generan, todo este miedo, todo está hecho para que tú vivas en ese mundo en el cual tú te creas aquello que te has estado creyendo hasta el día de hoy. Y ya. Y entonces te crees que tienes que trabajar como loco en aquello que te han dicho, con unos estudios que te han dicho y que tienes que leer y buscar información fuera como te han dicho, y etcétera, etcétera. Y ya, joder, yo no he hecho nada de eso. Yo lo he hecho todo dentro. Y he encontrado mucha más información que muchos buscando fuera toda la vida. Y claro, tú cuando no sepas quién eres realmente, ni vas a buscar en ti. Claro, y las dudas, ¿no? Es decir, si yo a ti vengo y te hablo de extraterrestres, de vida fuera de todo esto, y tú no crees en nada de eso porque vives muy plenamente con aquello que te han expuesto, ¿tú crees que te vas a molestar un poco en pensar, ya no solo en buscar, en pensar que tú puedas ser un ser de luz, un ángel, un extraterrestre, un ser encarnado? Bueno, pero si en la reencarnación no creen muchos, y muchos de aquellos que no creen llevan aquí, iba a decir demasiado tiempo, pero muchas vidas, ¿vale? Porque algunos se piensan, no, no, que aquí solo llevamos 1000 años o 100, está bien, cada uno puede pensar lo que quiera. Aunque la realidad y la verdad sea otra, cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿vale? Pero es así. Entonces, mientras que tú no te des cuenta que tú eres singularidad, pero a la máxima potencia, porque si te das cuenta, el único que tiene poder para afectarte, para molestarte, para enojarte, para hacerte sonreír, para darte ánimos y conseguir todo aquello que tú quieras, eres tú. Y sin embargo, no lo haces. Haces aquello que te exponen fuera. Si quieres esto, tienes. Ni siquiera te dicen, oye, ¿requieres hacer esto? Mira, a ver cómo no. Tienes, te están imponiendo que lo tienes que hacer así. Entonces te olvidas, te pierdes totalmente de todo aquello que tú eres. Que bueno, hemos hecho hoy este programa enfocado más en todo aquello que quizás hay personas que
no entienden o no solo no entienden, no saben cómo acceder, ¿no? a esta información, a todo lo que muchas veces hablamos, despertar, divinidad, ser divino y todo esto. Y precisamente hoy, por eso quise hacer ese programa, para que tú nos vas contando cómo has accedido a esta información en ti, por supuesto que, Ujú, y a lo largo de la vida, porque yo estoy segura que hay muchas personas que todavía no creen todo lo que estamos contando aquí. Y está perfecto, ¿vale? Pues ujú. está perfecto. Pero estoy segura que hay personas que están a un paso de dar un paso, pero tienen ese miedo o no están todavía preparados, pero están en ese camino. Así Ujú. que para esto ya hemos hecho este programa y nos despedimos, pero antes de despedirnos, pues mira, tú has comentado que vas a hacer un taller. Vamos a dar más detalles sobre todo esto y tú también en tu canal. Yo debajo Mm. dejo también tu canal, eh, cómo lo vas a hacer sobre esta observación en uno mismo. ¿Y quieres despedirte con algo, Fernando, antes de... Pues sí, decirles que no se preocupen, eso es lo primero, porque otra de las cosas que nos han enseñado es a preocuparnos por todo lo que pueda interferir en nuestro camino, llenándonos de miedos y demás. No se preocupen, que todo es perfecto. Solo caminen, caminen, como les dije, no traten de llegar a la meta. Disfruten el camino aprendiendo. No se juzguen, ni se culpen, ni se golpeen, ni se maltraten, porque no están aprendiendo tan rápido como les gustaría. Recuerden que están entrando en un camino en el que antes no habían hecho nada, en el que no tienen ese conocimiento, que lo están adquiriendo paso a paso con ustedes mismos. Entonces, ¿cómo harían ustedes con sus hijos pequeños? ¿Los maltratarían porque no aprenden el primer día? No, tienen toda una vida por delante. Ustedes igual, tranquilos, que no pasa nada, que todo está bien. Es igual que, ¿no? Como has dicho tú, un bebé, así como Ujú. paso a paso y con Así es, paciencia, paciencia, porque así eso. es, Pues así gracias, es. Fernando, y vamos a dejar debajo del video todo, toda la información. Y nada, nos vemos en otro programa. Gracias Claro que por sí. estar aquí y Muchas gracias a gracias. todos. A ti, Gracias. chao. Chao. Hasta luego.